Primero comenzaremos agregando las escaleras a nuestro proyecto. Para esto nos iremos a la pestaña de arquitectura, en el panel de circulación y en la herramienta de escalera. Ahora en nuestra barra de propiedades podemos cambiar desde dónde comenzará nuestra escalera, en mi caso sería desde la planta baja. Podemos agregarle algún desfase si es que comenzaría unos centímetros o metros más alto del nivel de base. Después podemos cambiar el nivel superior, que es hasta donde va a llegar la escalera. En este proyecto de ejemplo, estas primeras escaleras no llegan a ningún nivel, por lo tanto vamos a poner que ninguno. Y lo que sí tendríamos que poner es la altura deseada de la escalera. En este caso sería de 0.76. Ya que cada escalón tiene aproximadamente una altura de 0.15, por lo tanto el resultado nos daría en 0.76 si agregamos algún valor de la losa. Ahora en las cotas es demasiado importante ponerle en Revit cuántas contrahuellas son las que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este primer tramo de escaleras solamente tenemos 4 escalones, pero Revit nos pide que agreguemos un escalón más, ya que este llegaría a la losa. Por lo tanto, pondremos el valor de 5. En esta parte tendríamos que poner el valor de la huella. Por ejemplo, en este caso mide 0.3556, así es que ponemos este valor aquí. Y lo siguiente sería elegir qué tipo de escalera queremos. Tenemos escaleras con montantes, escaleras de madera, de hormigón, prefabricadas, de acero y vidrio. En mi caso yo elegiré esta escalera. Ahora solamente modificaríamos algunos valores, nos vamos en editar tipo. Y en este lugar nosotros podemos poner la altura de contrahuella, la profundidad de las mismas. En este caso recuerden que es 35,56. Aquí nosotros pondríamos el ancho mínimo que va a tener nuestras escaleras. En el caso de igual manera son 3.65. Ahora se puede cambiar el tipo de tramo, solamente nos vamos en este lugar y podemos modificar ciertos valores. Yo lo dejaré como tal. Se pueden cambiar los tipos de soporte. Por ejemplo, este valor yo lo dejaré en 0. Y este otro valor también lo dejaré en 0. Y por ejemplo, en esta imagen de referencia se puede notar que nuestras escaleras cuentan con un soporte intermedio, así es que activamos esta opción y listo, damos en aceptar. Y Revit nos dice que tenemos que elegir la línea de ubicación, ya sea que comience desde la derecha, en la izquierda o en el centro. En mi caso elegiré desde el centro, solamente damos un clic y justo en el centro de la línea comenzaré a dibujarlas. Si se pueden dar cuenta, aquí están nuestros escalones. Damos un clic en donde terminaría y aquí está. Ahora en esta vista de 3D ya se puede mostrar cómo se creó nuestra escalera. Solamente damos en aceptar y listo. Si se dan cuenta, Revit nos crea barandillas por defecto. En esta imagen de referencia se puede notar que no tenemos barandillas, solamente las borramos. Y los valores de esas escaleras se pueden cambiar y modificar a nuestros gustos. Por ejemplo, así es como se mira. En mi caso ya son de mi agrado, así es que la dejaré como tal. Ahora nos falta agregar estas segundas escaleras. Pero antes de esto, si ustedes están trabajando con el mismo modelo que yo y estuvieron siguiendo todos los pasos, les recomiendo que nos vayamos a una vista en alzado o algún corte. Por ejemplo, yo me voy a la vista de alzado del sur. Recuerden que nos vamos a navegador de proyecto, alzados y pueden elegir el que ustedes quieran. Y en esta parte, en el nivel de referencia que ya habíamos creado anteriormente, tendríamos que cambiar este valor a 1.50, ya que no tuvimos en cuenta los 30 centímetros de espesor de nuestra nueva losa. Y para modificar esto solamente damos Enter y ya estaría, eso es todo. Ahora sí nos vamos a la planta baja y para crear estas escaleras de igual manera nos vamos a arquitectura, en el panel de circulación y en herramienta de escaleras. Estas como son un poco diferentes y se puede notar esta parte es más ancha, nos iríamos nosotros en herramienta de dibujar, pero antes nos vamos a propiedades. Recuerden siempre cambiar desde el nivel en donde comenzará, que en este caso, si se pueden dar cuenta, en este lugar no comienza en la planta baja, tampoco comienza en el nivel de referencia, por lo tanto dejamos el nivel de planta baja, pero ponemos el desfase de altura. Y en este caso el desfase de altura está a 0.76 metros del nivel de planta baja y llegaría exactamente a nuestro nivel de referencia. Ahora en esta escalera tenemos 5 diferentes escalones, pero recuerden que Revit nos pide uno más, que es el que llega a la losa o al nivel que queremos, así es que damos en 6. El ancho de esta escalera es la misma, así es que la dejaré como tal. Ustedes de igual manera pueden cambiar el tipo de escalera, modificar el ancho, pero como es la misma que ya acabamos de poner, solamente lo dejamos así. Ahora nos vamos en la herramienta de crear boceto. Y en esta parte primero tenemos que crear el contorno.
A veces nos muestra errores Revit ya que no creamos bien el contorno, no modificamos bien las huellas ni el camino de la escalera. Y para que esto no nos aparezca a nosotros, y como estamos trabajando en este proyecto, solamente damos clic en seleccionar línea y seleccionamos alguna línea de referencia, por ejemplo esta. Y ahora seleccionamos esta otra. Solamente estas dos líneas son nuestro contorno, las demás son contrahuellas o los escaloncitos. Ahora nos vamos a contrahuella y podemos dibujar línea por línea, o simplemente, como tenemos un modelo de referencia, seleccionar las líneas que nosotros necesitemos. Si se dan cuenta, en esta parte de abajo nos dice cuántas contrahuellas ya creamos, o sea cuántos escalones y cuántos escalones nos faltan. Por ejemplo, aquí nos falta un escalón más que termina hasta acá y ya estaría. Pero recuerden que, como hemos trabajado anteriormente en Revit, no podemos dejar líneas abiertas o objetos o formas abiertas. Por lo tanto, con el comando TR, o aquí mismo está, recortamos esta línea. Solamente damos clic en la línea hasta donde va a llegar y la que queremos recortar. De igual manera, clic en la línea de referencia y la que queremos cortar. Y listo, ya tenemos 6 contrahuellas o escalones creados según Revit. Y ahora solamente nos faltaría el camino de la escalera, así es que seleccionamos esta herramienta, damos un clic en donde va a comenzar y otro clic en donde terminaría. Ahora sí damos en aceptar y ya tendremos nuestra escalera. Si se dan cuenta, obviamente empieza del lado contrario, no se preocupen, solamente damos en esta opción de voltear y listo. Ahora, si ya es de nuestro agrado, solamente damos en aceptar otra vez y ya estaría nuestra escalera. De igual manera, Revit siempre nos va a crear alguna barandilla en escaleras o rampas. No se preocupen, solamente las seleccionamos y las podemos borrar. Y así de fácil tendremos nuestros dos diferentes tipos de escalera en nuestro proyecto. Si te interesa saber cómo crear estas 8 diferentes tipos de escaleras, rampas y barandillas, continúa mirando el video. Ahora les explicaré todos los tipos de escaleras que Revit nos permite agregar. De igual manera se pueden hacer escaleras personalizadas, eso lo haremos más adelante. Como pueden notar, yo tengo un archivo en DWG que ya importé en nuestro Revit, en donde tenemos 4 diferentes tipos de escaleras que he creado. Si ustedes gustan tenerlo en su proyecto también como referencia y puedan usarlo para crear sus propios ejemplos, les dejaré el link de descarga en la caja de descripción. Ahora recuerden que para agregar este tipo de documentos solamente nos vamos en insertar, vincular CAD o importar CAD. Ahora solamente buscaríamos en el lugar donde esté el archivo que ustedes van a descargar. En mi caso está en el escritorio. Recuerden poner automático centro-centro, las medidas son en metros. Yo les recomiendo colocarlo en la planta baja y listo. A mí me aparece este aviso de Revit ya que yo ya tengo agregadas estas escaleras. Yo solamente daré en continuar y ahora tendría 2 veces este proyecto. Le voy a dar en mover, quitaré la opción de restringir y listo. Ahora comenzaremos a agregar los diferentes tipos de escaleras dentro de Revit. Y para hacer esto, de igual manera nos iremos a la pestaña de arquitectura, en el panel de circulación, en la herramienta de escalera. Y en este primer ejemplo, de igual manera será escalera por tramo. Recuerden que tenemos estas opciones para crear las escaleras. Así es que elegiremos el tramo recto. Podemos modificar el tipo de escalera. Por ejemplo, ahora utilizaré este. En este caso tenemos 25 escalones. Recuerden que Revit nos pide un escalón extra que es el que llegaría al nivel de losa. Le pondré que llegaré hasta el nivel de losa. Comenzará en la planta baja, los escalones serían 26. Aquí nos pide cuánto mide la profundidad de huella, así es que solamente mediremos esto. Mide 30 centímetros, por lo tanto agregamos este valor. Y ahora el ancho de esta escalera es de 2 metros, por lo tanto editamos el tipo. Recuerden siempre duplicar, yo aquí le voy a poner, damos en aceptar, cambiamos el ancho que son 2 metros. Recuerden que al momento de editar las cosas puede que cambie algún valor, solamente corroboramos y cambiamos todo a nuestra preferencia o a lo que necesitemos. Y ahora sí podemos comenzar a crear nuestra escalera. Si recuerdan, la primera escalera la creamos por el tramo central, ahora la crearemos por el tramo a la izquierda. Para esto primero damos un clic en donde va a comenzar y como se pueden dar cuenta solamente tenemos estos escalones y llegamos a un descanso. Así es que damos clic en este lugar en donde terminan los escalones. Y si se pueden dar cuenta, el ancho de esta escalera no se modificó, pero no se preocupen, con esta flechita podemos ajustarlo. Ahora continuaremos con la siguiente parte de los escalones.
Cuando en nuestra escalera tenemos muchos escalones, obviamente necesitamos tener descansos. Y para agregar estos descansos en nuestra escalera, solamente dejamos este espacio en blanco y comenzamos agregando los nuevos escalones. Recuerden que como no se modificó, solamente arrastramos esto y por último agregamos uno más. Recuerden que en la parte de abajo nos dicen cuántas huellas nos faltan. Por ejemplo, aquí ya no nos faltaría ninguno. Yo modificaré el ancho y damos en aceptar. Y como se podrán dar cuenta, aquí ya tenemos nuestras escaleras. Son de este tipo. Nosotros podemos seleccionarlo y aún podemos cambiarlo, por ejemplo, a esta otra. Si ustedes no necesitan o no les gustan este tipo de barandillas, solamente las eliminamos. Ahora, para agregar este tipo de escalera muy parecida al tipo L, de igual manera nos vamos a la pestaña Arquitectura, al panel de circulación y a la herramienta de escalera. Recuerden medir el ancho de las huellas y medir el ancho de su escalera. Y ahora, antes de comenzar a crear nuestra escalera, tenemos que ir a las propiedades y aquí podemos elegir qué tipo de escalera queremos, por ejemplo esta. Recuerden editar el tipo. En este caso duplicaremos esta información, no cambiamos el nombre y en esta parte es muy importante cambiar la altura mínima del tramo. Esto quiere decir qué tanto mide de este lugar a este otro. En nuestro caso son 2 metros. Ahora la profundidad de la huella, en el caso de los ejemplos, son de 30 centímetros y la altura de esta escalera, y para sacar la altura de las contrahuellas solamente tenemos que dividir 4.40, que es la altura hasta donde llega la losa, entre el número de escalones, que serían 26, y este es el resultado de la altura de cada contrahuella. Ahora damos en aceptar y en esta parte de igual manera cambiamos el nivel de base, el nivel superior y ahora ponemos la cantidad de escalones, que en este caso tendremos que poner el valor de 25. Después se darán cuenta del por qué. Ahora seleccionamos la herramienta de tramo y en esta parte, para que no nos salga el mismo error de antes, que no podíamos tener el ancho que queríamos, en esta parte es donde se tiene que modificar. Por ejemplo, son 2 metros de ancho y ahora sí, por ejemplo, podemos empezar desde el tramo de la izquierda o el tramo de la derecha. Por ejemplo, empezar desde la derecha. Damos un clic en este punto en donde termina la primera ronda de escalones, otra vez aquí y aquí, de nuevo aquí y termina en ese otro punto, empieza otra vez ahí y ahora termina en este otro. Y si se dieron cuenta, ahora no nos falta agregar ningún escalón. Y ahora si damos en aceptar, ya tendríamos nuestra escalera en este lugar con sus respectivos barandales. Para agregar este tipo de escalera en U, de igual manera nos vamos a la pestaña Arquitectura, a la herramienta de escalera, escalera por tramo, elegimos la escalera que más nos guste, por ejemplo esta. Cambiamos el nivel hasta donde va a llegar, que sería el nivel de losa. En este caso le pondré 25 escalones. Recuerden que este valor se puede modificar después en dado caso de necesitarlo. La profundidad de la huella es de punto 30. Podemos modificar el ancho. Ahora comenzaré desde el tramo a la izquierda. Comenzamos dando un clic. Ahora en donde termina nuestro descanso. Recuerden ajustar todo esto. Y ahora, para tener este tipo de descanso totalmente continuo, damos un clic en donde inician las otras escaleras y por ejemplo ahora nos deja nada más hasta este lugar, así es que en esta parte Revit nos está pidiendo que pongamos 26 escalones y nuevamente damos un clic en donde inicia y un clic en donde termina, ajustamos este ancho, damos en aceptar y por ejemplo acá estarían nuestras nuevas escaleras. En dado caso de equivocarse y que quieran que empiece del otro lado, solamente presionamos este botón y listo. Damos en aceptar y ya tendríamos nuestra escalera en U. Ahora otra forma de agregar escaleras es dibujándolas, por lo tanto nos vamos de nuevo a la herramienta de escalera. Ahora en lugar de herramienta por tramo, nos vamos a la herramienta de crear un boceto. Pero primero recuerden siempre modificar el nivel hasta donde va a llegar. En este caso serán 24 escalones, la profundidad son de 30 centímetros y ahora nos vamos a crear un boceto.
Si ustedes tienen este plano de escaleras como referencia, nos será más fácil el momento de crearlo, ya que solamente tendríamos que seleccionar estas líneas primero. Recuerden que el contorno solamente son estas dos líneas. O en dado caso que ustedes quieran crear su propia escalera muy parecida a esta, solamente nos vamos a dos puntos, damos un clic en donde comienza, nos acercamos un poco, ahora en donde terminaría y definimos el radio. De igual manera, si estamos trabajando con la referencia, solamente seleccionamos la línea. Y ahora para crear los contrahuellas o los escalones, podemos crear línea por línea de la siguiente manera. Si ustedes tienen las líneas de referencia, nos vamos a contrahuella, seleccionamos todas las líneas. O en su caso, si están creando la escalera desde cero, no se preocupen, solamente seleccionamos la línea, creamos un desfase o un offset de 30 centímetros, por ejemplo. Ahora nos damos cuenta que esté en la parte interna. Recuerden, esta línea punteada tiene que aparecer desde el lado correcto. Y podemos hacer esto con todos los escalones que nosotros ocupemos. Por ejemplo, seleccionaré este. Cuidado si les aparece a ustedes esto, si se dan cuenta esta línea es de color verde, esto quiere decir que es boceto. Cuidado, esto no se debe de hacer, la eliminaré, ya que estas líneas son contrahuellas, no son contornos. Si ponemos contorno en esta parte nos va a crear un error en Revit y no nos dejará. Ahora sí crearé esta línea y comenzaré seleccionando todas nuestras líneas de referencia. Si ustedes crearon la escalera desde cero y les quedan todas estas líneas, tienen la opción de ir ajustando una por una. Pero pues tenemos herramientas dentro de Revit que nos ayuda con esto, así es que solamente daremos clic en esta opción, seleccionamos la línea de referencia y listo. De este lado es la misma, seleccionamos la línea de referencia y luego las otras y listo. Ahora solamente nos faltaría crear el camino de la escalera, por ejemplo de aquí hasta este otro punto. Damos en aceptar y ya se creó nuestra escalera. De igual manera, si ustedes quieren que comience del otro lado, solamente dan en este, damos en aceptar y listo. Ahora para agregar otro tipo de escalera, nos vamos de nuevo a la herramienta de escalera y tenemos estas cuatro opciones que ya nos da por defecto Revit. Por ejemplo, en esta primera podemos elegir cuántos escalones necesitamos, por ejemplo 20, y que llegue a un nivel de losa. Damos un punto inicial y ahora Revit nos mostrará una vista previa de cómo quedarían esos escalones. Por ejemplo, lo podemos dejar en este lugar y acá estaría nuestra nueva escalera. Obviamente todos estos valores se pueden modificar a nuestra preferencia. Tenemos más opciones de escaleras, por ejemplo, tenemos esta otra, pondremos el nivel de losa donde va a llegar, damos un clic en donde comienza y otro en donde termina. Y ahora nosotros podemos modificar aquí cuántos escalones van a llegar. Por ejemplo, ahí que llegue uno. Ahora puedo modificar que comience aquí y que terminen todos estos. Damos en aceptar y ahora tenemos esta otra escalera. Y por último tenemos estas otras dos escaleras que son muy parecidas a las que creamos. Por ejemplo, le ponemos que llegue al nivel de losa. Y como se podrán dar cuenta, Revit nos muestra una escalera en tipo L por defecto que ya nos trae Revit. Y con la barra espaciadora nosotros podemos girar esta escalera. Podemos elegir el tipo de escalera que queremos, por ejemplo esta. Solamente damos un clic en el lugar y ya tendríamos nuestra nueva escalera. Damos en aceptar y ya tenemos nuestra nueva escalera. Y por último tenemos la escalera en tipo U por defecto de Revit. Ponemos a nivel a donde va a llegar. Elegimos el tipo de escalera que queremos y ahora solamente tenemos que dar un clic en donde la necesitemos y ya estaría. De igual manera, esta escalera se puede voltear. Ahora damos en aceptar y ya tendríamos nuestra nueva escalera. Yo les recomiendo que ustedes experimenten con todos estos tipos de escaleras hasta que encuentren la que más les agrade. Como se pudieron dar cuenta, al momento de crear una escalera, Revit nos crea por defecto estas barandillas, pero no son las mejores del mundo, así es que nosotros, si queremos modificar este tipo de barandillas, solamente tendríamos que pegarlas en nuestro proyecto. Y para esto nos vamos en archivo
en abrir, buscamos este archivo de barandales que yo les dejaré en la caja de descripción, damos en abrir y ahora solamente es cuestión de seleccionar todos, dar control C, irnos a nuestro proyecto en cualquier lugar que nosotros queramos y solamente lo pegamos en este lugar y ya. Ahora para modificar esto solamente seleccionamos el barandal que ocupemos, por ejemplo este, y en propiedades ahora nos van a aparecer todos estos nuevos nombres. Nosotros solamente tendríamos que modificarlo. Por ejemplo, tenemos este tipo de barandilla, tenemos este otro, o este otro, o por ejemplo este, y eso lo podemos hacer con absolutamente todas las barandillas. Solamente es cuestión de seleccionar, buscar el nombre que nos agrade y listo. Y por ejemplo seleccionar esta escalera y en la planta baja nos iremos a la pestaña de arquitectura, al panel de circulación, pero ahora crearemos una barandilla. Y se puede colocar fácilmente una barandilla en alguna escalera o rampa. Por ejemplo, en este caso, como ya tenemos una escalera, damos clic en esta opción, seleccionamos la escalera y listo. Para cambiarla de igual manera seleccionamos cada barandilla o ambas, nos vamos en propiedades, cambiamos el nombre y listo. Y si por ejemplo nuestra escalera es un poco diferente, pongamos esta. Por ejemplo, voy a borrar estas dos barandillas que nos dio Revit y ahora voy a crear una barandilla nueva. Recuerden que es desde la herramienta de barandillas. Ahora podemos seleccionar las líneas ya que están curvas o las podemos crear. Recuerden darle un desfase porque las barandillas casi nunca están pegadas totalmente en donde terminan las escaleras, sino que tienen un pequeño desfase, por ejemplo de 5 centímetros. Entonces selecciono esta línea y listo. Si se preguntan por qué no hice ambos lados de las barandillas al mismo tiempo, es porque Revit no nos dejaría modificarlo después. Y como se pueden dar cuenta, las barandillas están en el nivel de suelo. Solamente las seleccionamos, damos en esta opción y seleccionamos nuestra escalera y listo. Ahora crearé la barandilla del siguiente lugar. De la misma manera puse un desfase, damos en aceptar. Recuerden seleccionar nuevo anfitrión, seleccionamos la escalera. Ahora se pueden modificar las barandillas a nuestro gusto. De igual manera pueden ser de cristales, pueden ser rectangulares, nosotros sabemos. Ahora para crear barandillas no necesariamente tiene que ser para una escalera o para una rampa. En algunos proyectos se necesitan las barandillas simplemente para algún perímetro. Por ejemplo, en este caso necesitamos a barandilla boceto de camino y por ejemplo agarraremos la herramienta de rectángulo, dibujamos uno aquí, damos en aceptar y ya tendríamos esta barandilla. De igual manera se puede cambiar. Este mismo tipo de barandillas se pueden hacer con todo tipo de figuras, por ejemplo esta. E inclusive al crear barandillas no tenemos ningún tipo de limitación, ya que pueden ser de forma circular, cuadrada, rectangular, de formas curvas, por líneas de referencia. Ustedes no se limiten al momento de crearlas. Recuerden que si tienen la oportunidad, les recomiendo siempre experimentar con todo este tipo de barandillas y así encontrarán la que más les agrade. Y por último, para crear las rampas como una imagen de referencia, nos vamos a la pestaña de arquitectura, al panel de circulación y a la herramienta de rampas. Aquí recuerden siempre definir el nivel a donde va a llegar. Por ejemplo, yo le pondré que llegue al nivel de referencia. Recuerden que está a 1,50 m de alto. Cambiamos el ancho, por ejemplo, le pondré 2,5 m. Y en esta parte de aquí tenemos las pendientes. Por ejemplo, tenemos una rampa con un 2% de pendiente, con 8 y con 20. En dado caso de que ustedes ocupen una nueva rampa con otra pendiente, solamente elegiremos la que sea, damos en editar tipo, duplicamos. Por ejemplo, yo ahora crearé una con el 5% de pendiente. En esta parte de construcción se puede cambiar la forma ya sea gruesa o sólida. La diferencia de este tipo de construcción, como se puede notar en esta imagen, es que de forma sólida se crea totalmente como si fuera una losa con muros
Y si es una forma gruesa, solamente se crea la rampa como si fuera un tipo de plancha o una losa de construcción. Aquí se puede dar un grosor, para mí de 15 centímetros está bien esta plancha. Se puede cambiar el tamaño de texto, este principalmente es para las nomenclaturas. Y ahora en esta parte es lo importante, para definir el valor de la pendiente de la rampa. Como se podrán dar cuenta, en sí no nos dice un porcentaje o un ángulo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso queremos una rampa con el 5%. Por ejemplo, como se ve en esta imagen de referencia, por cada metro que nosotros avancemos tendremos que subir 5 centímetros. Entonces en nuestra calculadora lo único que tenemos que hacer es dividir 100 entre el porcentaje que nosotros ocupamos. Por ejemplo, 5, ocupo solamente el 5% de pendiente y nos da un valor de 20. Este valor lo tenemos que poner en este lugar, damos en aceptar y ya tenemos la configuración para una rampa del 5%. Por ejemplo, si queremos agregar una rampa del 3%, de igual manera seleccionamos la que sea, damos en editar tipo, duplicamos. Yo aquí les recomiendo que cambien el nombre y en este caso dividiremos 100 entre 3, que es la pendiente, y nos da este valor. Exactamente este valor tal cual lo pondremos en este lugar, damos en aceptar y listo. Y esto lo podemos hacer para agregar diferentes pendientes del 1%, del 3%, del 8%, del 10%, del 15%. Esto dependerá de sus proyectos. Ahora yo elegiré por ejemplo la pendiente del 5%. Ya definimos los niveles en donde va a comenzar, donde va a terminar y el ancho de la rampa. Y ahora tenemos la opción de crearlo por tramos. Así es que solamente seleccionamos, damos un clic en donde va a iniciar. Si se dan cuenta, no me deja crear más de eso. Así es que damos un clic aquí. Y por ejemplo aquí dice 10 metros de rampa inclinada creada, pero faltan 20 metros. Pero si se dan cuenta en esta parte, pues ya no nos dejó crear más. Eso es muy parecido como cuando nosotros creamos la escalera y no podemos poner muchos escalones sin poner algún descanso. Es lo mismo. Entonces ya creamos 10 metros de rampa, por lo tanto dejamos un descanso, por ejemplo pongamos de aquí, y Revit ya no nos permite continuar. Y de igual manera podemos dejar aquí un pequeño descanso y continuaré hasta acá. No se preocupen, si ahorita se sobre encima yo después lo voy a modificar. Y como se podrán dar cuenta, ya no me deja Revit crear más rampa. Eso es porque ya no nos falta ningún metro restante y ya llegamos al nivel que nosotros ocupamos. En mi caso lo moveré un poco para que no se sobreencime con mi proyecto. Ahora damos en aceptar y aquí ya tenemos nuestra rampa con sus respectivos descansos. De igual manera Revit nos crea estos barandales, nosotros lo podemos eliminar o modificar. Ahora si ustedes tienen este tipo de rampa, solamente nos vamos en la herramienta de rampa, por tramo. Por ejemplo, ahora voy a crear una pendiente del 20%, voy a decirle que el nivel va a llegar hasta el nivel de losa. Comenzamos a dar clic desde donde lo ocupemos. Por ejemplo, aquí ocuparemos 22 metros, que sería justo hasta donde llega, pero se me hace algo pesado subir 22 metros constantemente. Así es que, por ejemplo, crearé 10 metros, dejaré un descanso, pero ahora lo haré en zigzag. Por ejemplo, comenzaré acá, hasta este lugar, otra vez desde acá y hasta este lugar. Y aquí ya tenemos nuestro zigzag, damos en aceptar y aquí estaría. Como se podrán dar cuenta, está de esta forma porque estamos con una opción de sólido. Solamente damos en editar tipo, podemos cambiar a esta otra opción y listo. Obviamente nosotros no crearíamos una rampa con un porcentaje del 20% de inclinación, pero solamente es para un ejemplo. Por ejemplo, ahora definiré una del 5% que va a llegar al nivel de preferencia. Damos un clic en donde comenzaría. Y ahora, por ejemplo, si yo la quiero diferente, solamente elimino estas dos. Nos vamos a contorno. Por ejemplo, nos iremos a esta opción y a esta otra. Y sería así. Obviamente yo esto lo voy a desplazar porque está muy unido. Le voy a dar 2 metros. Y para quedarla de este otro lado, solamente la seleccionamos, damos en espejo, tenemos un eje ya. Y con esta herramienta unimos estas dos partes.
Por ejemplo, ahí me avisa que esta rampa no llega al nivel que yo le pedí, pero pues esto ustedes lo pueden modificar hasta que llegue al nivel que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí me dice que me faltan 20 metros restantes. Ahora solamente uniré estas dos líneas y listo. Obviamente ese tipo de rampas las podemos definir a nuestros diseños y a nuestros proyectos, y así podemos crear diferentes tipos de rampas muy interesantes como las que se muestran en este video. Yo les recomiendo totalmente que si tienen un poco de tiempo, experimenten demasiado al crear escaleras, rampas y barandillas, ya que estos elementos siempre nos van a ayudar al momento de crear cualquier proyecto dentro de Revit, y así será muchísimo más fácil cuando necesitemos agregar algún tipo de elemento de estos a algún proyecto en algún futuro. Y estaríamos listos para continuar con el siguiente video, en donde agregaríamos componentes, iluminación, más así topografía, algún recorrido solar, sombras, norte del proyecto y ubicación del proyecto.